Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? En este video vamos a revisar algunas reglas de derivación, particularmente la regla de potencias. ¿Qué entendemos por regla de potencias? Bueno, primero que nada vamos a definir el tipo de funciones que vamos a poder derivar con esta regla de las derivadas. Cuando hablamos de una potencia me refiero a una expresión algebraica que involucra un exponente en la variable x, por ejemplo, algo de este estilo, donde a esto que está aquí le entendemos o lo conocemos como una potencia. Exclusivamente esta parte de acá, la conocemos como la base. Te vas a dar cuenta que la base siempre es la variable x, exclusivamente la variable x, no hay nada más. Y en la parte de arriba a esto lo conocemos como exponente. Si nosotros tenemos una potencia de este estilo, vamos a poder derivarlo con la regla de derivación de potencias. Muy bien, entonces, ¿a qué me refiero con la regla de derivación de potencias? Bueno, la siguiente regla, voy a utilizar la notación de Leibniz, la derivada con respecto de x a la n es igual que n por x a la n menos 1. Si te das cuenta, la regla dice lo siguiente. En esta parte hay que reconocer primero que nada que esto es una manera de representar de manera implícita la derivación. Y esta parte de aquí es un operador de derivada que básicamente me dice que voy a derivar algo. ¿Qué voy a derivar? Bueno, vamos a derivar esto que se encuentra encerrado entre paréntesis. Entonces, la derivada de esto que es x a la n es igual, y entonces después viene el resultado de la derivación. Entonces, lo que vamos a derivar es igual que n, vamos a bajar el exponente y vamos a multiplicar por la potencia disminuida 1 en el exponente. Entonces, vamos a aplicar esta reglita que está acá para derivar algunas expresiones y vamos a ir incrementando el nivel de complejidad en cada una de ellas. Por ejemplo, si tú quieres derivar una expresión con respecto de x cuadrado, bueno, aplicando la regla, sería en este caso, bajamos el exponente 2 por x a la 2 menos 1. Y luego simplemente tenemos que simplificar 2x y 1 como exponente, solo que en este caso no se escribe. ¿Qué sucede si tenemos un exponente negativo? Por ejemplo, la derivada con respecto de x a la menos 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso la regla se aplica exactamente igual. Vamos a bajar el exponente, menos 5 por x a la menos 5 menos 1. Y lo único que tengo que hacer es simplificar la expresión, menos 5 por x a la menos 6. Aquí hay que tener en cuenta que algunos profesores piden que esta expresión esté normalizada en términos de la notación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, quiero decir que si tienes un exponente negativo, como ocurre aquí en esta parte, bueno, lo más conveniente es aplicar las leyes de los exponentes para que no te queden exponentes negativos o fraccionarios inclusive. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar la siguiente regla. Menos 5 entre x a la 6. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, básicamente lo que estoy aplicando es la siguiente regla de los exponentes. Si tú tienes una potencia con exponente negativo, bueno, y esa potencia puedes bajarla al denominador de una fracción. Y cuando la bajes, le vamos a cambiar el signo al exponente. Siempre que hagas intercambios entre el numerador y el denominador de un factor, tienes que hacer este cambio de signo. Aplica lo mismo si se encontraba con exponente negativo en el denominador. Por ejemplo, si tú tienes 1 entre a la menos n, este factor particularmente lo puedes subir al numerador, y cuando lo hagas, vas a poner 1 por a. Cuando lo hagas, el exponente ya no va a ser negativo, ahora va a ser positivo. Y recuerda que en el caso de que el coeficiente de una expresión algebraica sea 1, pues no es necesario escribirlo. Así que aquí está de más escribir el 1 porque de manera implícita se encuentra ahí encerrado, ¿no? Ok, entonces estos son los dos casos, digamos, más sencillos que nos podemos encontrar. Podemos intentar resolver derivaciones donde tengas que hacer una operación primero para simplificar la expresión. Acuérdate que la regla que estamos utilizando nosotros para derivar es esta. Entonces todo lo que tengas que derivar tiene que tener esta estructura algebraica. O sea, tiene que parecerse a x elevado a la algo. Muy bien.
Si aplicamos eso en mente, entonces alguien podría intentar derivar una expresión como la que va a aparecer a continuación. La derivada con respecto de x, y supongamos que tenemos una expresión un poquito más complicada que implica multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, 3x cuadrado, x a la menos 1 sobre 2x a la 3 por x a la menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces una expresión de este estilo, donde primero tienes que simplificar la expresión y además tienes un 3 medios. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primero que nada, lo que tienes que hacer es aplicar las leyes de los exponentes. Recuerda que hay algunas leyes de los exponentes que dicen lo siguiente. Cuando tienes dos potencias que tienen la misma base y se están multiplicando, de este tipo, entonces lo que puedes hacer es repetir la base de la potencia común y sumar los exponentes n más m. Si lo que tú tienes es una división de potencias que tienen la misma base, por ejemplo, a a la n entre a a la m, entonces lo que tienes que hacer es escribir la potencia, la base de la potencia, y restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Entonces, cualquiera de estas dos reglas tendríamos que aplicarlas aquí, en esta expresión, para poder derivar correctamente la expresión, porque primero lo que tienes que hacer es reescribir la expresión para que te quede como x elevado a la algo. Obviamente va a haber un 3 medios que va a estar multiplicando esa expresión, pero una vez que ya está escrito como algo por x elevado a la algo, tú ya vas a poder derivarlo directamente aplicando la primera regla que vimos al inicio de este video. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a reescribir, tengo la derivada con respecto de x, abro un paréntesis, voy a cerrar el paréntesis por acá. Y recuerda que lo que va aquí adentro es lo que vas a derivar. Esto es lo que vas a derivar. No es el resultado de la derivación. Entonces, en esa parte vamos a escribir lo que vamos a derivar. Ok. Primero, vamos a escribir el 3 medios, el coeficiente. Ese no va a cambiar, va a quedar exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es poner una x. Y ahora recuerda, cuando estamos en la parte de arriba multiplicando, los exponentes se van a sumar. Entonces lo podemos hacer en varias partes. Por ejemplo, puedo incluso dejar la fracción y sumar o agrupar primero los de arriba. Vamos a agrupar las x que se encuentran en el numerador y las x que se encuentran en el denominador. Entonces con las x que se encuentran en el numerador me quedaría 2 menos 1, y con las x que están abajo me quedarían 3 menos 2. ¿Ok? Ahora simplificamos esta expresión. Pues claramente 2 menos 1 es igual que 1. Aunque bueno, no es necesario escribirlo, así que lo voy a dejar así. Y por otro lado, 3 menos 2 pues también es igual a 1. Entonces vamos a dejar los exponentes de esa forma. Ahora, ya que tengo esta expresión que se encuentra aquí, bueno, lo que hace falta es aplicar la segunda regla, x entre x, que me va a quedar x a la 1 menos 1, que es decir, eso es igual a x a la 0. Entonces, la derivada con respecto de x, de 3 medios, de x a la 0, pero todos sabemos también que una de las reglas de los exponentes nos indicaba que cuando tú tienes una potencia cuyo exponente es 0, el resultado siempre es 1. Por lo tanto, si aplicamos esta reglita aquí mismo, pues lo que me va a quedar es la derivada con respecto de x de 3 medios. Y bueno, la derivada de una constante, hay que reconocer o hay que recordar más bien que esto es una constante, ya no depende de x. La derivada de una constante es igual a 0. Así que el resultado pues fue bastante sencillo. Si te das cuenta, al parecer iban a aparecer expresiones que dependieran de x, pero al final del día no, porque pues las x se cancelaron. Entonces es importante que sepas utilizar estas reglas que están acá, porque van a estar apareciendo mucho en ejercicios de este tipo. Bueno, vamos a ver un ejemplo más en el que tenemos involucrados exponentes que son racionales, exponentes que tienen fracción. Muy bien, supongamos que tenemos una expresión y te piden calcular la derivada de la raíz cúbica de x al cuadrado, algo de este estilo, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos a poder escribir esta expresión primero que nada como una exponencial? Lo que tienes que hacer es acordarte que cuando tienes una raíz, voy a colocar aquí la fórmula general, la raíz mésima, o sea la raíz cuyo índice es m, de una potencia de este estilo,
esta expresión se puede escribir como x, como una exponencial, y vamos a anotar una fracción como exponente donde el numerador va a ser el exponente del interior de la casita y el denominador es el índice de la raíz. ¿Ok? En esta expresión, a esto lo conocemos como un radical. Y obviamente la parte de adentro es una potencia o exponencial inclusive. Recuerda que la parte de aquí de arriba, esta n, es el exponente de la potencia y el numerito que está acá afuera se llama índice. Es el índice de la raíz. Muy bien, con esos datos en mente, entonces quiero que reconozcas pues los aspectos que vamos a estar trabajando. Muy bien, ahora, a la expresión que se encuentra a la izquierda, esto lo conocemos como un radical. Y a la expresión que se encuentra a la derecha la conocemos como una exponencial o potencia. Muy bien, entonces lo que queremos hacer, nuestro objetivo es transformar los radicales a exponenciales. ¿Por qué? Pues porque cuando lo haga como exponencial voy a poder aplicar la regla de potencias para derivar esta expresión. Entonces ese es nuestro trabajo, ¿no? Vamos a tratar de reescribir esta expresión. Por lo tanto, vamos a anotar la derivada con respecto de x de, y acuérdate que lo que vamos a poner entre paréntesis es la expresión a derivar. Entonces, de acuerdo a la regla, vamos a escribir x y vamos a poner una fracción como exponente. En el numerador ponemos el exponente de la potencia que se encuentra dentro de la raíz y el índice de la raíz lo ponemos como denominador. Listo. Entonces, una vez que tenemos esta expresión, aplicamos la reglita que nos dice lo siguiente. El 3 medios lo vamos a bajar, perdón, el 2 tercios lo vamos a bajar. 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1. Y lo único que me hace falta hacer aquí es simplificar esta expresión. Voy a escribir 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1, pero recuerda que, bueno, 2 tercios, vamos a ponerlo aquí abajito, menos 1, que sería 3 tercios, te va a quedar menos 1 tercio. Y vamos a escribir menos 1 tercio como exponente. Ok, ya hicimos esto. Ahora, lo que sigue para poder escribir o simplificar esta expresión y deshacerme del exponente negativo, acuérdate que cuando tenemos un exponente negativo, esa potencia la puedo bajar al denominador de una fracción. En este caso, vamos a escribir 2 tercios. Acuérdate que esto está multiplicando. Bueno, podemos colocar de esta forma. 2 por x a la menos 1 tercio se encuentra en la parte de arriba sobre 3. Entonces, como se encuentra en la parte de arriba en el numerador, lo que vamos a hacer es bajarlo al denominador y te va a quedar 2 entre 3 por x a la 1 tercio. Acuérdate que al bajarlo le cambiamos el signo al exponente. Y después lo que tengo que hacer es reescribir esta exponencial como un radical, porque tenemos originalmente radicales, no exponenciales. Así que te va a quedar 2 sobre 3 y acuérdate que el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente de la potencia. Así que voy a escribir 3 raíz de x a la 1, pero no lo escribo ahí. Entonces el resultado es 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Básicamente, ahí terminamos. Y bueno, espero que este video te sirva para entender un poquito más esta regla. Habrá más entregas con las demás reglas de derivación básicas. Mantente atento al canal y éxito en tus proyectos. Nos vemos luego. Bye bye.